1:13 de 1 de Pedro, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Si usted puede subrayar su Biblia, hay ciertas frases y palabras claves que me gustaría que subraye, o si no, que las escriba. Y esta primera frase: sed también vosotros santos. Subrayenla o escríbanla. Dice: en toda vuestra manera de vivir. No es parcial, sino que es total, es completo. Versículo 16. Porque escrito está, vuelve a recalcar: sed santos porque yo soy santo. Tomando del libro de Levítico, capítulo 11, está haciendo mención de esa escritura. Versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Esa es otra frase que quiero pedirles que subrayen, por favor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra temor aquí se refiere al temor de Jehová. No es miedo, sino que es temor de Jehová. Es una admiración profunda, reverencial de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Otra frase clave. Esa forma de cultura o forma de vida que hemos tenido es heredada, viene de nuestros padres, de nuestros ancestros. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Subraye también esa palabra. La palabra gloria es una palabra clave para esta mañana, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, quiero pedirles ahora que nos vayamos a 2 de Timoteo. Vamos a leer un versículo más. 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 19. 2 Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra iniquidad pueden también subrayarla o anotarla. Quiero comenzar por este segundo texto que leímos. Menciona la palabra iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Es lo torcido. De ahí surge el pecado, la maldad y la rebelión. El primer registro que tenemos de un ser que fue lleno de iniquidad, registro en la Biblia, es Lucifer. O sea, Satanás, cuando estaba en el cielo, él fue lleno de iniquidad y luego Dios tuvo que sacarlo, cayó como rayo del cielo, porque en el cielo no puede haber iniquidad. La iniquidad es la responsable de las enfermedades, de los yugos, de las cadenas, de las ataduras. Es la responsable de la miseria, de la pobreza. Es la responsable de los ciclos repetitivos, del estancamiento, responsable del dolor, del sufrimiento,
del caos que vivimos en este mundo. Esa iniquidad comenzó con Satanás y luego él trajo esa semilla y la puso en el ser humano a través de Eva. Entonces él utiliza palabras inicuas, o sea, de iniquidad, significa mentira. Eva abre su corazón y recibe esas palabras de iniquidad. Ella es contaminada con iniquidad y a partir de ahí caen en pecado junto con Adán y toda la humanidad está contaminada. Entonces por eso vemos el pecado, la maldad, la rebelión manifestándose en toda la humanidad. El fruto de esa iniquidad, ya lo mencionamos, las enfermedades, las maldiciones, herencias ancestrales, ciclos repetitivos, estancamiento, no avanzamos, no logramos ver la luz. Y eso va de generación en generación. El hombre está subyugado, está atado a los efectos de la iniquidad. No puede liberarse de eso y la única forma de liberarnos es únicamente a través de Cristo Jesús. Así que, si está tomando nota, escriba lo siguiente: donde la iniquidad está presente, la esclavitud está presente. Voy a repetirlo. Donde la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Pecado, la maldad, la rebelión del hombre. Donde la iniquidad está presente, la esclavitud también está presente. Escriba lo siguiente: la iniquidad es el ámbito donde operan los demonios. O sea, donde hay pecado va a haber un mover demoníaco. Donde hay rebelión, donde hay maldad, los demonios operan allí. Los demonios ejecutan sus acciones conforme a los actos de iniquidad que nosotros cometemos. Entonces ellos operan en ese ámbito. Entonces nosotros pasamos mucho tiempo fuera espíritu de tal, fuera espíritu, y está bien porque tenemos una batalla. Pero antes que nosotros hagamos la guerra contra demonios, primero comencemos a lidiar con la iniquidad que está en nosotros. Porque entonces ya no va a haber legalidad para que operen Satanás y todos sus espíritus caídos, los demonios. Lo primero que tenemos que lidiar es con el pecado, esa herencia. Lo leímos en primera de Pedro, dice que heredamos de nuestros padres porque viene de generación en generación en generación. Entonces a veces estamos más enfocados en el mover espiritual cuando lo primero que tenemos que lidiar es con la raíz que se llama iniquidad. Una vez que yo trato esa parte, una vez que yo subsano eso, ahora sí fuera en el nombre de Jesús, porque ya no hay asidero, ya no hay legalidad y Satanás tiene que soltar sí o sí. Para que Dios pueda operar en nosotros, porque todos aquí tenemos maldiciones heredadas, enfermedades que usted mira, padeció de esto, allá el abuelo también, el bisabuelo, y nosotros también estamos viendo si no es la diabetes, si no es el cáncer, si no es los ataques al corazón, los infartos cerebrales, qué sé yo, todas esas cuestiones vemos tendencia o pecados que se mueven fuertemente en la familia. Para que nosotros podamos lidiar en una liberación, tenemos que lidiar primeramente con la iniquidad, con el pecado, que es donde el enemigo se agarra. O sea, ahí es donde tenemos que enfocar primero. Entonces, para que Dios traiga sanidad, traiga liberación, traiga rompimiento, Dios tiene que primeramente tratar con el pecado, porque Él no puede bendecir el pecado que está en nosotros. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Bien. Marcos capítulo 2, usted ve la historia de un paralítico. Entonces hay
sus amigos camilleros lo llevan, pero la casa está llena, no pueden entrar, así que la piensan, se van al techo, abren un agujero y hacen descender al paralítico. Entonces, bueno, Jesús miró la fe y le dice: tus pecados te son perdonados. Qué interesante, no le dijo: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda, sino le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí comenzaron a cuestionar a Jesús como: ¿y este quién es que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues no entendían que Él era Dios, que era Hijo de Dios y que era Dios mismo. Pero en esa lectura lo importante y lo que tenemos que entender es que primero Dios tiene que lidiar con el pecado antes de producir la sanidad, la liberación, el rompimiento, la salvación, la bendición. Primeramente hay que lidiar con el pecado, con la iniquidad. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Decía Jesús: toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que miren que tengo poder para perdonar pecados. Bueno, le dice a él: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que él se levantó, todo el mundo quedó maravillado. O sea, para que él fuera sanado o liberado, primero tenía que ser perdonado. Salmo 103, versículo 3. Él es el que sana, perdón, Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. O sea, Él perdona tus pecados, sana todas tus dolencias. Primero, perdón de pecados, después sanidad, rompimiento, bendición. Hay que lidiar con eso. La intensidad de nuestra iniquidad va a ser la intensidad de nuestra esclavitud. Entre más iniquidad, entre más pecado, más atados, más subyugados, más encadenados vamos a estar. Y esas son cosas que vamos viendo que se repiten en las generaciones, en las generaciones, en las generaciones. Muy bien, si la iniquidad es el ámbito donde operan los demonios, ¿cuál es el ámbito donde podemos recibir libertad, sanidad, rompimiento, liberación? Bueno, el ámbito se llama gloria, la gloria de Dios. Esa fue una de las palabras que subrayamos en el texto que leímos. En la gloria hay entonces unción para sanar, para liberar, para romper, para bendecir. ¿Qué es la gloria? La gloria es la presencia manifiesta de Dios. ¿Y qué es la unción? Es la autoridad que abre la puerta, que pudre el yugo, que rompe la cadena, que sana, que produce lo que nosotros queremos ver, esa libertad que queremos ver. Entonces, donde hay gloria, ahí está la autoridad para comenzar a liberar, 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 liberar. Bien, la gloria y la iniquidad, o sea, el pecado, son mutuamente excluyentes. Donde hay gloria no puede haber iniquidad, y donde hay iniquidad no puede haber gloria, porque Dios es luz y Él no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Por lo tanto, si hay iniquidad, si hay pecado, la gloria está inhibida. O sea, la gloria no puede manifestarse en ese lugar. Por esa razón es tan importante que nosotros lidiemos primero con aquello que no permite la presencia de Dios, la gloria de Dios. La gloria es muy importante. Ahora, ¿dónde se manifiesta la gloria? Donde hay ausencia de iniquidad. Significa santidad. Y por esa razón la Biblia nos insta que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Y para qué Dios quiere que seamos santos? Porque quiere derramar su gloria sobre nosotros. Porque quiere manifestar su gloria, que va a producir ese rompimiento, que va a producir cortar ese ciclo, esa maldición, esa enfermedad, todo lo que se manifiesta, que aquí todos tenemos cola que pisar, todos traemos una herencia maldita que viene de los tercera y cuarta generación y se ha venido arrastrando, entonces necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso la palabra nos insta a que nosotros nos santifiquemos. Pónganme Efesios capítulo 1 versículo 4, por favor. Y miren lo que dice, que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos. ¿Y cómo? Sin mancha delante de Él.
desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué seamos santos? Bueno, para que su gloria se pueda manifestar en nosotros. Póngame Apocalipsis 22, versículo 11 también. Este texto el Señor me lo daba, yo me deleitaba en él, porque dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, otra versión dice, siga siendo más santo. O sea, más santo, más santo, más santo. Porque eso va a producir un ámbito de gloria, y esa gloria va a producir las respuestas que nosotros necesitamos en la vida. Esto no comienza en el Nuevo Testamento. Usted se va al Antiguo Testamento. Póngame Levítico 20, versículos 7 y versículo 8. También desde siempre el Señor habló. Dice: santificaos pues y sed santos, porque dice: yo, Jehová, soy vuestro Dios. Versículo 8: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Él nos quiere santificar a nosotros para que podamos experimentar su gloria. Ese tiene que ser el ámbito nuestro, porque estamos acostumbrados a vivir sin gloria de Dios en nuestra vida. Usted va a la casa y mira que ahí no hay gloria, no hay presencia de Dios, porque en la familia gritos, pleitos, crítica, murmuración, juzgan a este, hablan del otro, maldicen por aquí, palabras que no son correctas, que no son buenas. Y usted mira, el ámbito de la casa es un ámbito lleno de pecado, lleno de iniquidad. Allí no hay gloria, no hay presencia de Dios. Eso ata más. Entonces esas maldiciones se siguen fortaleciendo y siguen de generación en generación. Matrimonios sin gloria, ministerios sin gloria, o sea, sin presencia de Dios. Por esa razón, si usted recuerda la historia de Elí, en 1 Samuel capítulo 4, léalo en su casa, donde ya Elí ya no estaba experimentando la gloria de Dios, porque había pecado. Sus hijos abiertamente estaban pecando y Elí no los estorbaba a ellos. Entonces la lámpara se estaba apagando, dice la Biblia. Por eso Dios hace que Samuel llegue en ese tiempo. Y llegó al punto donde tuvieron que, o sea, perdieron el arca de pacto. Los filisteos se llevaron el arca de pacto, mataron a los hijos de Elí, a Ofni, Finés. Y cuando la nuera se da cuenta que murió su marido, murió su cuñado, Elí está sentado, cae para atrás, se desnuca, se mata cuando escucha la noticia, y la mujer que estaba embarazada comienza a parir. Y le pusieron a ese varón el nombre de Icabod. Icabod significa sin gloria. Muchos estamos operando sin gloria en todo lo que hacemos, y Dios quiere que nosotros vivamos en un ámbito de presencia de Él, de gloria de Él. Alguien escucha esta mañana, que nosotros experimentemos, porque ahí donde rompimiento, ahí donde hay plenitud, ahí donde hay avances, ahí donde hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, en ese ámbito, allí tenemos que operar nosotros. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová que ha amanecido sobre ti. Levántate. ¿De dónde? De la oscuridad, del pecado, de la iniquidad. Levantémonos, porque cuando salimos de allí, entonces la luz comienza a resplandecer, y entonces en ese ámbito de santidad la gloria de Jehová comienza a manifestarse en nosotros. Donde hay liberación, en el ámbito de gloria. Donde hay sanidad, donde está la gloria. Donde hay avances en nuestra vida, donde la gloria de Dios es manifiesta. Necesitamos tener nosotros ese ámbito de gloria en nuestra vida. ¿Cuál es el antídoto entonces para desarraigar la iniquidad que nosotros tenemos? Tanto la iniquidad que nosotros cometemos, los pecados, como lo que traemos heredado en la sangre de nuestros ancestros. El antídoto se llama arrepentimiento. Escriba eso: arrepentimiento. El pecado lo hemos tomado muy livianamente nosotros, amada iglesia, y quiero decirles lo serio que es el pecado. Cuando nosotros cometemos
un pecado por primera vez, estamos siendo iniciados con el enemigo. Usted ha escuchado el término iniciación. Se metió a una secta satánica y lo iniciaron. Hubo un rito de iniciación. ¿Qué significa iniciación? Significa que hay un intercambio. Yo me vendo a cambio de placer, a cambio de dinero, a cambio de lo que la carne quiere. Pero ahora hay un reclamo legal de parte de Satanás en mi vida. Si usted está casado, un ejemplo, son fieles en el matrimonio, pero luego el esposo o la esposa caen en adulterio, ese acto de adulterio fue un rito de iniciación, porque ahí hubo una transacción, ahí hubo un intercambio, y ahora Satanás tiene legalidad sobre usted. Fue iniciado. O sea que la iniciación no solo es cuando usted se mete a una secta ocultista, al satanismo. La iniciación es cada vez que pecamos, hay una iniciación. Si usted aborta voluntariamente un bebé, ese es un rito de iniciación y usted queda ligado. Y esas son las cadenas que Cristo Jesús quiere romper. O sea que hay esperanza para nosotros, amada iglesia. Todas las cosas que cometimos. Entonces, por ejemplo, adulterio, la primera vez, rito de iniciación, ahí se dio una transacción, Satanás tiene legalidad, ahora él puede hacer. Entonces ya no se puede desligar la persona, no puede soltar ese pecado y va en una espiral descendente. Ahora comienza la mentira, ahora comienza el enojo, ahora comienza el celo, después viene el divorcio, después vienen tantas cosas que se dan porque Satanás está operando a sus anchas en la vida de la persona porque fue iniciado en ese acto. Una persona que fue violada fue iniciada en contra de su voluntad, pero así opera Satanás. Y el enemigo tiene legalidad en la niña o en el niño o en la mujer o en el hombre que fue violado, porque así opera Satanás. Inicia. Si usted visita la casa de un brujo, esa fue una iniciación, porque entró en un terreno que no era el correcto. Todas estas cuestiones, todo este pecado, Dios quiere lidiarlo en nuestra vida y la forma que vamos a lidiarlo es mediante el arrepentimiento. Quiero que digan conmigo arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer para lidiar con el pecado, con la iniquidad? Arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser fundamental y principal en todos los hijos de Dios. Tiene que ser algo principal en nosotros, donde de corazón y con toda sinceridad nosotros venimos delante del Señor y le pedimos perdón, confesamos eso que hicimos que no estaba bien. El arrepentimiento tiene que ser constante, tiene que ser continuo, no puede pararse, no puede detenerse. ¿Por qué razón? Vámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Póngame ese texto en la pantalla, por favor. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos pecamos todos los días. Se enojó, se molestó, criticó, murmuró, juzgó, chismeó, fornicó con los ojos, pensamientos de malas intenciones, etc. Si decimos que no tenemos pecado, estamos perdidos porque todos cometemos pecado, todos cometemos. Entonces, ¿cuál es la clave para eso? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, viene esa parte. Entonces Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, yo necesito todos los días confesar, confesión, arrepentimiento, humillación, una vida constante de humillación hasta que venga Cristo Jesús, hasta que yo entre en el cielo.
¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios? Ah, pastor, hace un mes le pedí perdón. Y todos los días nosotros cometemos error. Todos los días nosotros hacemos algo que es desagradable delante del Señor. Entonces, tiene que haber, escuche, el arrepentimiento atrae la gloria de Dios. Voy a repetir eso y anótelo, por favor. El arrepentimiento atrae la gloria de Dios. Nuestra oración, más que Señor te pido, Señor dame, no, Señor límpiame, Señor purifícame, Señor lávame. Ese tiene que ser nuestro clamor, porque si nosotros tratamos o lidiamos con el pecado, con la iniquidad, entonces ya no hay asidero para que Satanás pueda seguir operando en mi vida. Los mayores avivamientos que surgieron aún en el Antiguo Testamento surgieron cuando el pueblo de Israel en aquel entonces se humillaba y se arrepentía delante de Dios. Entonces la gloria de Dios se manifestaba. Y los avivamientos que hoy en día se producen, se provocan, Calle Azusa, la Pensacola, no sé, esos avivamientos comenzaron porque hubo gente que se metió en humillación y en arrepentimiento delante de Dios. El arrepentimiento arranca de raíz la maldad, el pecado. Escuche lo siguiente: el arrepentimiento es una desiniciación, si existe esa palabra. Yo fui iniciado por mis pecados y hay legalidad, pero cuando yo me arrepiento, ya rompo esa iniciación con el enemigo, ya no tiene más legalidad en mi vida. La clave está ahí. Estamos ahí. Fuera espíritu, te rechazo, en el nombre de Jesús fuera. Pero mientras que la iniquidad, miren que cuando Jesús sanaba, cuando Él sanaba o liberaba, era porque implícitamente ya había perdonado. Dios no puede sanar o liberar si no hay primero perdón de pecado. Aunque Él no dijo te perdono tus pecados, el momento que sanaba ya el pecado estaba siendo quitado, perdonado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque después le dice: vete y no peques más. Porque si continúa en esa vida de pecado, algo peor puede venir sobre esa persona. Por esa razón es tan importante que entendamos que nuestro enfoque principal sea el pecado, sea la iniquidad. Y una vez que confesamos, ahora sí, en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Porque ya no hay de donde ellos o los demonios se pueden agarrar en nosotros. Arrepentimiento, arrepentimiento. La iniquidad inhibe la gloria. La iniquidad limita la gloria de Dios, pero cuando nos arrepentimos, atraemos la presencia de Dios de nuevo a nosotros y comenzamos a experimentar la plenitud del Padre Celestial. Todos los días. Todos los días. Pastor, yo no miro chamba, pastor. Arrepiéntase. Pastor, yo no miro boda. Arrepiéntase. Pastor, yo no miro que esas maldiciones se van. Arrepiéntase. Yo no miro que cualquier cosa, la respuesta es una: lidiemos con el pecado y la iniquidad que está en nosotros y arrepintámonos delante de Dios. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué? Se humillare, buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Ese es un arrepentimiento. Entonces oiré, perdonaré y sanaré la tierra. 7:14, segunda de Crónicas. El arrepentimiento tiene que ser la actividad y la actitud constante y continua de nosotros los hijos de Dios. Todos los días delante de Él. Todos los días delante de Él. ¿Qué produce el arrepentimiento? Produce una consagración.
Esa consagración después produce una devoción con Dios. ¿Qué es devoción? Quiero estar cerca de Él, quiero más de Dios. Bien. La consagración entonces es la actitud donde yo estoy buscando para soltar, para santificarme, para no seguir y continuar en aquello que está limitando mi vida. Fíjese que es más fácil buscar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que oren por usted para que se rompa esa situación que tiene. Entonces, quizá por la oración de este hombre o de esta mujer que vive en la gloria, ámbitos de gloria, entonces viene una respuesta. Pero usted no tiene un problema, usted tiene 50 problemas, porque no se enfoca en su vida para que cuando la gloria venga a usted, todas las cosas, respuesta, rompimiento, salida. Ahora veo liberación. Entonces yo por eso creo mucho en la autoliberación, porque es algo que yo voy conquistando. Escuche lo siguiente: la liberación verdadera no es cuando alguien le dice fuera en el nombre de Jesús, se va el demonio y usted queda libre. Ahí solo es el inicio apenas. Pero lo que usted continúa viviendo, esa es la verdadera liberación. Mantenerse en esa postura, en esa posición. Muchos se entusiasman, ya fui libre, y siguen su feliz camino viviendo como antes vivían. No funciona de esa manera. Nuestro enfoque, ya dejemos que sea el dinero, la situación, el proyecto, la enfermedad. En lugar de enfocarnos en eso, ¿por qué no nos enfocamos en la gloria de Dios? Si yo me enfoco en la gloria de Dios, mi vida va a comenzar a santificarse más todavía. Si me enfoco en la crisis, en el problema, voy a terminar afanado, cansado y desgastado. Es mejor enfocarse en Él, porque entonces en Él y en ese ámbito que se produce por la santidad en la cual yo entro, que es la gloria de Dios, entonces comienzan a haber respuestas. Y ahora comienzo a tener una vida plena. Si vale la pena levantarse cada mañana con alegría, acostarse y dormir en paz. Qué cosa más bella. Comer sus frijolitos con contentamiento es lo más bello que existe. Usted no necesita tener filete ni caviar, ni necesita tener nada caro. Con lo poquito que tenga hay contentamiento en su corazón, porque esa es la vida plena que el Padre nos da a nosotros. Es cosa tan hermosa, tan bella vivir en ese ámbito de la plenitud de Dios. Estamos afanados detrás de las respuestas y las soluciones. Entonces terminamos, ya no puedo más. Claro, ¿por qué no busca mejor la gloria de Dios? ¿Por qué no comienza a consagrarse? Dígale a su vecino, consagrate mejor. Hay unos que están bien serios así. Sonría, alégrese. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Su presencia es real en este lugar. Miren, si algo que yo amo cuando vengo a este lugar es la presencia de Dios, y yo no cambiaría eso por nada, porque sin su presencia yo renuncio al pastorado. Digo, Señor, no me interesa pastorear. Donde está su presencia, ahí sí, yo doy el todo por el todo, con tal que su presencia esté en medio nuestro. Es lo más bello, que su presencia esté en mi casa, en mi matrimonio, que esté en mi familia, que en todo lo que yo hago, su presencia puede estar allí. El arrepentimiento produce consagración. ¿Para qué nos consagramos? Nos consagramos para ser santos. ¿Para qué nos consagramos? Nos consagramos para que Dios habite en plenitud en nosotros. ¿Para qué nos consagramos? Para que nuestro sacerdocio delante de Dios sea eficaz y sea eficiente. Porque todos somos sacerdotes. Póngame Primera de Pedro 2, versículo 5, por favor. Primera de Pedro 2:5.
Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si yo tengo una vida consecuente de consagración y santidad, entonces mi sacerdocio, como padre, como esposo, como hijo, como etcétera, etcétera, va a ser un sacerdocio eficaz delante de Dios. Dios va a aceptar cada alabanza, cada adoración que yo le doy, va a subir a su presencia. Somos reyes y sacerdotes, somos real sacerdocio nosotros. ¿Cuál es el modelo de nuestra consagración? Cristo Jesús. El que dice que permanece en Él, 1 Juan 2:6, dice: debe andar como Él anduvo. Escuche lo siguiente: vienen los días cuando la gente que nos conozca a nosotros va a conocer a Cristo Jesús a través de nosotros, porque vamos a reflejar el carácter puro de Cristo Jesús. Ahorita la gente no sabe quién es el que está ahí. Pues, ¿será que opera el diablo? ¿Quién opera ahí? Pero vendrá momento en que seremos procesados en esa consagración, donde el carácter de Cristo Jesús se va a manifestar en cada uno de nosotros. La gente va a decir: wow, esa persona tiene algo que yo no, wow. Va a ser Jesús mismo operando a través de esa persona. Consagración. ¿Cuál es el propósito de la consagración? La gloria de Dios. No es el dinero, no es la respuesta, no es el rompimiento, no es la liberación. Esas cosas van a venir, pero el propósito principal de consagrarnos es que logremos la gloria, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Repito, si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Entonces, no nos afanemos por cada detalle, porque nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Es buscar su presencia, es consagrarnos para Él, lo que necesitamos hacer. Hay algo que hace falta en la iglesia de Jesucristo. Quiero que me pongan 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Veamos este texto porque hay un elemento que hace falta en la iglesia. 2 Corintios 7, 1. Dice, leemos juntos todos. 1, 2, 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, esa limpieza comienza con arrepentimiento, ¿cierto? Yo decía: Señor, pero tenemos que estarnos arrepintiendo cada vez. Bueno, el Señor me lleva a Lucas capítulo 15. El hijo pródigo. Hijo pródigo. Hasta que el hijo pródigo no se arrepintió, no se humilló y vino al Padre, no fue restituido y no fue restaurado. Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. La parte mía es arrepentirme. La parte de Él está provista. Dice: Él es fiel y justo para perdonar. Ya está el sacrificio de Jesús, ya está dado. Pero yo necesito la parte mía, y la parte mía es venir en humillación delante de Él. Entonces, hasta que el hijo pródigo no vino humillado, el padre no pudo hacer nada. Y él estaba derrochando. El padre sabía que él estaba comiendo algarrobas de los cerdos, pero no le mandó pisto. Ay, mi hijo pobrecito, le voy a mandar. No, mientras estaba perdido, el padre no hizo más que esperar que el hijo regresara. Entonces Dios está esperando que nosotros volvamos. ¿Cómo? En humillación y arrepentimiento delante de Él. No hay humillación, no hay perdón. Hay humillación, el perdón es seguro, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. El elemento que hace falta está en este texto 7:1, 2 Corintios. Póngamelo otra vez, por favor. La última parte de ese versículo dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y présteme atención, ya con esto voy cerrando esta mañana. ¿Qué es el temor de Dios? Yo le decía: Señor, háblame del temor
del temor, del temor. Póngame Job 28, versículo 28, por favor. Job 28, versículo 28. Dice: y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Póngame Proverbios 9, versículo 10. 9, 10. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Llévense para su casa lo que están anotando. Léanse Proverbios 2 del 1 al 6 y también Isaías 11 versículo 2. Lleven esos textos porque ahí también habla del temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la ¿qué? De la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para conocerlo y para someternos a Él. Nuestro mayor anhelo, Señor, dame tu sabiduría. En el libro de Proverbios capítulo 2 del 1 al 6, usted lo va a leer en su casa, habla de conocimiento, habla de entendimiento y habla de sabiduría. Bien, conocimiento es información, sea revelada o sea natural. Entendimiento es cuando ese conocimiento tiene significado. Yo entiendo qué es lo que dice, pero sabiduría es como yo aplico lo que yo entiendo y lo que yo sé. Porque muchos son inteligentes, pero no tienen sabiduría. Fracasan, toman malas decisiones, se meten a hoyos que no pueden salir de ahí y son inteligentísimos. Yo conocí uno que era tan inteligente, fracasado en el matrimonio, o sea, se casó mal porque no hay sabiduría. Y si queremos caminar en la sabiduría de Dios, lo primero que tenemos que tener es temor de Jehová. Temor de Dios. La lectura que hicimos primera de Pedro, póngame capítulo 1, versículo 17 creo que es. Póngame 1:17. Recalca eso. Al final dice: conducíos en el temor, que les dije, subrayen esa palabra, en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, temor de Jehová. Diga conmigo, temor de Jehová. Otra no los escucho, una vez más, temor de Jehová. ¿Qué hace falta en la iglesia? Temor de Jehová. Le dije: Espíritu Santo, ¿qué es temor de Jehová? Y me dice lo siguiente. Número 1, el que tiene temor de Jehová honrará a Dios sobre todas las cosas. El que tiene temor de Jehová amará lo que Dios ama y aborrecerá lo que Dios aborrece. El que tiene temor de Jehová no va a respetar otras cosas por encima de Dios, sino que Dios es lo más alto que Él respeta, y después de Él cualquier otra cosa. El que tiene temor de Jehová es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. El que tiene temor de Jehová honra su palabra. Honra su palabra, honra la casa de Dios. Esta es casa de Dios y no es el edificio, nosotros somos la casa de Dios. Honra la presencia de Dios en el lugar. Ese es el que tiene temor de Jehová. Pero miren lo opuesto, una persona que no tiene temor de Jehová, ¿qué es lo que hace? Cuestiona a Dios. Cree que tiene el derecho para estar en desacuerdo con Dios. Eso de la Biblia a mí no me parece, porque eso que yo siento que no, y que eso que no es así, y que eso yo no, eso es imposible. Y comenzamos a cuestionar y a vivir la palabra de Dios parcialmente, porque no hay temor de Jehová. Abraza cosas vanas en la vida. Trata de negociar con Dios. Señor, si esto, sí, entonces sí, si no, como que con Dios podemos negociar, porque no hay temor de Jehová. Porque no hay ¿qué?
temor de Jehová. No respeta la autoridad que Dios establece en cada lugar. En su casa hay autoridad. Hijos tienen autoridad. Esposas tienen autoridad. Hay autoridad. En el trabajo hay autoridad. En la iglesia hay autoridad. La persona que camina en el temor de Jehová entiende el principio de autoridad y se somete voluntariamente. El que no tiene temor de Jehová crea voluntariamente una separación, una distancia con Dios. Hasta aquí sí, pero de aquí para acá ya no se quiere meter más, sino que pone sus propias condiciones porque no hay temor de Jehová. Por esa razón nos cuesta. Entonces, en esa vida de a medias que andamos, las ataduras, las ligaduras, las cadenas, los cerrojos se fortalecen y no podemos salir de esas cosas repetitivas que estamos viviendo nosotros, cada quien en su propia vida. No podemos salir. Si yo voy a la iglesia, pastor, yo ofrendo, yo diezmo, yo, pero tiene una vida sin temor de Jehová. Y el temor de Jehová es fundamental para una liberación de nuestra vida. Usted es capaz de ser libre de cada cadena y atadura que está en su vida, porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uy, qué hermoso. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. Pero yo tengo que poner la parte mía. Temor de Jehová. Hace falta eso. Que esto sea la última palabra, la última autoridad, la máxima autoridad. Si dice esto, yo tengo que hacerlo. No puedo cuestionar, no puedo negociar, no puedo: Señor, pero es que sí, voy a perdonar, pero voy a esperar unas 3 semanas para perdonar, porque está poniendo condiciones. Dice: hay que perdonar ya, hay que perdonar ya. Hay que soltar ya, hay que soltar ya. Hay que amar es ya. O sea, estamos comenzando a negociar porque no hay temor de Jehová. Y ese temor es el principio de la sabiduría. Usted sabe que los ángeles están para servirnos. ¿Cuántos saben que los ángeles están para servirnos? Bien, los ángeles, ellos son los que son activados para abrirnos puertas, para traer respuesta, para guardarnos, para protegernos, para tantas cosas que nosotros podemos aprovechar de los ángeles, porque son puestos a favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Pero ellos no acampan alrededor de cualquier persona. ¿Dónde acampan ellos? Póngame Salmo 34, versículo 7. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no tenemos temor de Jehová, no tenemos protección angelical. Tenemos que cooperar con los ángeles. Ellos dicen: aquí hay temor, vamos. Nos guardan, abren camino, pelean la batalla por nosotros. Pero no hay temor de Jehová. Estamos sin protección, sin seguro. No tenemos esa protección, ese seguro. Escuche, la manifestación de una persona que tiene temor de Jehová es una adoración genuina. Una persona que tiene temor de Jehová va a emitir de su vida una adoración genuina. Y escuche lo siguiente: la adoración no se puede manufacturar, no se puede hacer por voluntad propia, porque la adoración es una respuesta a la condición de nuestro corazón. Si mi corazón tiene temor de Jehová, un asombro reverencial del Padre Celestial, esa adoración fluye espontáneamente. Yo le puedo decir: hermanos, cantemos, amén, gloriosa santidad que llena, amén. Puede levantar la mano, lo que sea, pero está facturando algo o manufacturando algo que no
viene del corazón, porque no hay temor reverencial de Dios aún. Cuando existe el temor de Dios, entonces yo voy a arrepentirme. Léase en su casa Santiago capítulo 4, versículos 8, 9 y 10. Tome nota, porque esos textos son muy importantes. Nuestro gozo se va a convertir en llanto. Vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a pedirle: Señor, perdóname, límpiame, Padre, perdóname, Señor. Miren, la confesión nuestra no puede ser general. Padre, perdona todos mis pecados. No, eso es cuando venimos a Cristo la primera vez. Pero cuando estamos en Cristo, la confesión tiene que ser muy específica. Padre, perdóname, Señor, porque mentí. Qué vil, Señor, perdóname. Nos humillamos. No, Padre, perdóname porque dije una mentirita blanca. No fue ni la gran cosa, Señor, pero no reconocemos. Miren, a lo blanco llamémosle blanco y a lo negro llamémosle negro. Pecado es pecado. Humillémonos delante de Él y comencemos a confesar lo que es. Padre, escudriñame, límpiame, purifícame. Aún los pecados que me son ocultos, hazme saber, Señor, para que no quede nada retenido, porque el nivel de purificación y limpieza va a ser el nivel de gloria que Dios va a manifestar en su vida. Y usted va a decir: uy, vale la pena vivir esta vida, porque la gloria de Dios, ese era el jardín del Edén. Ámbitos de gloria en el Edén, ámbitos de gloria en el Edén, hasta la caída del hombre. Entonces Dios tuvo que sacarlos de ahí, de esos ámbitos de gloria, hasta que el hombre pueda otra vez restaurar, regenerar. ¿Y cómo lo hacemos? Diga conmigo: arrepentimiento. Fundamental para nuestra vida. Pidamos perdón cada día delante del Señor. Una persona arrepentida constantemente. Y miren qué bello esto, padres, esposas, esposos. Usted puede arrepentirse por otra persona también, fíjese, para que esa persona sea alcanzada. Dice: es que este marido o esta mujer o estos hijos, arrepiéntase por ellos. Ellos van a ser alcanzados también. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos pedían perdón por la nación, por los pecados de la nación, y eran escuchados. Ellos pedían perdón por los ancestros, por los padres, y eran escuchados. Nosotros podemos pedir perdón. Usted puede adoptar espiritualmente a una persona, arrepentirse por esa persona para que sea alcanzada. Una vez que la persona es alcanzada, él entra en la dinámica del arrepentimiento después, pero va a ser alcanzado. Ya deje de quejarse, ya deje de murmurar, ya deje comience a pedirle perdón, porque el arrepentimiento atrae la gloria de Dios. Voy a repetir: el arrepentimiento atrae la gloria de Dios. Yo quiero declarar que esta casa comenzará a vivir un avivamiento glorioso, por cuanto entremos nosotros en una temporada de humillación y arrepentimiento, y a partir de ahí vamos a atraer la gloria de Dios para este lugar. Porque la altivez, 4:6 de Santiago, el que se humilla recibe mayor gracia, pero dice 2: resiste. ¿Sabe qué significa en otra versión resiste? Dios levanta ejército contra el soberbio. Dios le hace así, ¿ve? No. El soberbio, el altivo, y antes de la altivez es la caída. Pero una persona que cada día: Padre, perdóname, Señor, el publicano, sé propicio de mí, sé propicio, cada día, porque nadie está libre de pecado. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hace 30 días, pastor, yo pedí perdón al Señor. Hace 30, y todos esos 30 días que han pasado hasta ahorita no ha pecado usted. Usted sabe que no es así. Ese tiene que ser nuestro caminar. Adoramos en humillación, caminamos y damos cada paso en arrepentimiento y humillación. Ese arrepentimiento va a producir en nosotros una consagración delante del Padre Celestial. Cada día limpia. Miren, son dos cosas. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar. Una cosa es perdón y otra cosa es limpieza. Yo necesito esa limpieza. Y en ese
que en esa actitud de arrepentimiento y humillación, entonces Dios comienza a sanar. Tan profundo va a ser esa oración de arrepentimiento en nosotros, que va a comenzar a limpiar la maldición y la rebelión que hay en la sangre nuestra, que traemos por herencia. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Imagínense cuánta gente está metida en la sangre mía y todos los pecados que hacían ellos, porque la sangre trae una genética natural y trae una genética espiritual también. Por eso vemos las limitaciones que tenemos, las ataduras que tenemos, las manifestaciones que vemos, el tope. No podemos. Queremos adorar, no podemos. Pastor, yo no siento la presencia. Arrepiéntase. Pastor, yo no me llevo con nadie. Arrepiéntase. Pastor, que cada cosa. Arrepiéntase. La respuesta es una sola. Arrepiéntase por usted, arrepiéntase por sus hijos, arrepiéntase por su familia, y usted va a comenzar a ver un cambio, porque la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Yo le daría un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor.